reforma hacendaria, ¿qué tanto pega? ¿Duro? Mucho, mucho, don Enrique. Anteriormente los empresarios teníamos la posibilidad de deducir, le pongo varios ejemplos, ¿no? La posibilidad de deducir el 100% de las prestaciones que como empresa le dábamos a nuestros trabajadores. Hoy esa posibilidad está restringida a un porcentaje que es alrededor del 40-45%. Desde luego eso le pega al flujo de las empresas, desde luego eso encarece la creación de empleos para las empresas, porque es un costo que uno tiene que contemplar a la hora de contratar a una persona. Nos parece que de fondo la reforma hacendaria, don Enrique, no fue una reforma en los términos en los que nosotros siempre habíamos hablado. Primero, que verdaderamente se intentara ampliar la base de contribuyentes. La verdad de las cosas es que la reforma no busca eso, busca cobrarles más a los que siempre han o hemos pagado impuestos. Bueno, hay un intento ya de... Hay un intento, para los informales. Sí, don Enrique, pero mire, el tema de ir a convencer a los informales para que pasen al régimen de incorporación fiscal, valga la redundancia, pues la verdad es que nos parece que las motivaciones para un informal no están del lado correcto, es decir, un informal no tiene ningún incentivo valioso, por más comerciales y anuncios que nos quieran poner en la radio y en la televisión, en el sentido de que siendo informal vas a tener 50% de descuento en el seguro social, o puedes acceder al seguro popular, o tendrás la posibilidad de sacar un crédito del Infonavit. Híjole, nos parece que no son, digamos, no son suficientes esos caramelos que se están poniendo para incorporar a la economía informal a la formalidad. De hecho, le platico algunos datos, don Enrique. En el caso de lo que anteriormente era el régimen de pequeños contribuyentes, que digamos son las economías personales más pequeñas, digamos, en todo nuestro aparato económico, pequeñísimas empresas, en algunos casos más bien formadas por una persona física que estaba en ese régimen. Viene la reforma hacendaria y hay la obligatoriedad de que ese régimen de pequeño contribuyente se convierta en un régimen de incorporación fiscal. Nosotros tenemos información, don Enrique, que del total, algo así como el 30 o 35% han dejado, no se incorporaron, es decir, ya no forman parte del régimen de pequeños contribuyentes, pero tampoco se incorporaron al nuevo régimen de incorporación. Eso quiere decir que esas personas, uno, o bajaron la cortina y cerraron definitivamente, o dos, lo que hicieron fue darse de baja y siguen operando, nada más que hoy en la informalidad, cuando justamente lo que debería de haber buscado una verdadera reforma hacendaria y tributaria es incorporar a la mayoría de las personas que se encuentran en la informalidad en la formalidad. Y con las medidas y como fue planteada la reforma, creemos que lo que va a suceder es justamente al revés. De la formalidad están pasando en algunos casos a la informalidad, y desde luego que la posibilidad para las empresas establecidas de generar y crear nuevos empleos formales pues son cada vez más complicadas por todo el tema que comentábamos en un principio, que tiene que ver con los altos costos de contratación. Ahora, hay un tema también muy interesante, el del salario mínimo. Pues cada año se reúne la Comisión de Salarios Mínimos y amanecemos con unas cantidades que verdaderamente insultantes. Nadie puede vivir con ese salario. El jefe de gobierno de la capital, Mancera, propone ya un salario mínimo para la capital y ha encontrado oposición. ¿Ustedes cómo la ven? Mire, me parece que, como bien lo dice usted, don Enrique, nadie puede estar de acuerdo con que se incremente el salario mínimo.
Me parece ocioso que un partido político, en este caso el Partido Acción Nacional, que toma esa declaración de Mancera y trata de dar un madruguete y hace todo un, digamos, genera todo un aparato para hacer una consulta, donde la pregunta es si estás de acuerdo en que se incremente el salario mínimo. Me parece de risa que se haga esa pregunta, don Enrique. Todo el mundo va a decir que sí. Es que todo el mundo está de acuerdo en que se incremente el salario mínimo. Claro. Aquí la pregunta correcta es ¿cuál es la manera en la cual se debe de incrementar el salario mínimo? Y en eso me parece que sí tenemos diferencias. Desde luego nosotros creemos que incrementar el salario mínimo, digamos, por decreto y por dedazo, puede generar una espiral inflacionaria importante que acabe comiéndose eso que se está buscando, es decir, darle mayor poder adquisitivo al que menos tiene. Seguramente esta espiral inflacionaria acabará comiéndose ese incremento que se le puede dar a las personas que ganan un salario mínimo o cuya base de salarios son, digamos, el salario mínimo 1, 2 o 3 salarios mínimos. Recordar también, don Enrique, que en el caso del salario mínimo, la verdad es que hoy por hoy el salario mínimo es una mera, en la gran mayoría de los casos es una mera referencia, por lo menos en la parte de la economía formal. Desgraciadamente no traigo los datos a la mano, pero si no mal recuerdo, creo que es algo así como el 8% de los empleos que se generan en la economía informal ganan hasta 3 salarios mínimos solamente. Y en cambio en la economía informal es algo así como el 35 o el 40% de los empleos que se generan en la economía informal están en ese rango de hasta 3 salarios mínimos. De tal suerte que en el lado de la formalidad, pues el salario mínimo, la verdad es que es una mera, en la gran mayoría de esos casos, una mera referencia para determinar multas, para determinar pagos al Infonavit, para determinar recargos, para determinar pagos de impuestos, son algo así, don Enrique, comentábamos el dato hace unos días, son algo así como 600 leyes entre federales, estatales y municipales que están indexadas al salario mínimo. De tal suerte que el salario mínimo es eso, es una referencia. Y para poder empezar a hablar de un incremento en ese sentido que no generara una espiral inflacionaria, nos parece que lo primero que tendríamos que hacer es desindexar el salario mínimo de estas más de 600 leyes y reglamentos a nivel federal, estatal y local que hoy toman como base el salario mínimo para determinar diferentes cuotas, diferentes pagos y demás. Muy bien. Luego de estos mensajes seguiremos platicando. ¿Cómo no?